Hola, buenos días a todos. Comenzamos el culto en el día de hoy. Vamos a realizar una oración al Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, para que nos ayude a ofrecerle un culto que honre su nombre y nos edifique a cada uno de nosotros. Y también para que Él derrame de sus ricas bendiciones en cada hogar antes, durante y después del culto. Vamos a hacer la oración. Padre, Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te rogamos en esta mañana que tú nos ayudes a realizar el culto como merece tu santo nombre, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes y entregarnos a ti en el día de hoy. Bendice cada parte del culto, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros y para alabanza y gloria en tu santo nombre, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tengamos un tiempo de alabanza para honrar su santo nombre. Abramos nuestras Biblias y leamos el Salmo 22, versículos 22 y 23. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. El Señor hoy nos está exhortando a través del salmista que anunciemos, alabemos y glorifiquemos como congregación y que lo hagamos con temor reverente el nombre de Dios. Cantemos como hermanos en la fe, no me importa a la iglesia que vayas. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario no estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario no estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Todos pasamos por pruebas y una de nuestras armas, no la única, es la alabanza reconociendo que Dios pelea por nosotros. Cantemos, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero,
Hermanos, en medio de las pruebas es normal que pasemos por tiempos de zozobra, dudas y aflicciones. Pero esta mañana el apóstol Pablo nos recuerda que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Parafraseando Filipenses 4, versículo 6. Abramos nuestros corazones en cada casa y hagamos oraciones pidiéndole a Dios por las necesidades de nuestras familias, por la Iglesia. Sigamos orando por la situación de crisis que estamos viviendo por la pandemia. Y sobre todo, demos gracias a Dios por estar a nuestro lado en todo momento, guardándonos, proveyendo para nuestras necesidades y teniendo misericordia por cada uno de nosotros. Si así hacemos, como dice el apóstol Pablo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, parafraseando Filipenses 4:7. Pero hagamos las oraciones con fe, recordando las palabras del apóstol Juan en su primera epístola. Y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera de las cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Oremos. Bendito. Oh, levante sus manos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Amaste a mí, vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él, te amo más que a mi vida. Soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos,
Ministrame. Dios no nos ha dejado solos en medio de las pruebas, pues mandó al Consolador. Recordemos que en esta mañana el Espíritu de Dios está y se mueve en cada hogar para consolar, liberar y guiarnos. Anhelemos que toque nuestra mente y nuestro corazón y llene nuestra vida de su amor. Cantemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Es tiempo de participar en la adoración a Dios como pueblo suyo y que lo hagamos unidos. Para participar en las ofrendas, abramos nuestras Biblias y leamos el texto escrito en Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muchas veces, cuando pensamos en las ofrendas, pensamos solamente en el factor económico, cuando la ofrenda a Dios va mucho más allá. En estos versículos de Proverbios vemos una lista de cosas que deben de estar presentes no solamente durante el culto de adoración, sino siempre presentes en nuestras vidas. Por ejemplo, no olvidarnos de su palabra para cumplirla. Tener misericordia siempre y no apartarnos de la verdad de Dios. Confiar en Dios y no en nosotros mismos, reconociéndole en todos nuestros caminos. Temer a nuestro Señor y apartarnos del mal. También honrarle a Dios con nuestros bienes y nuestro trabajo. Si así lo hacemos, Dios responde con unas bendiciones añadidas. Nos bendecirá con una vida llena de paz. Tendremos buen testimonio para con Dios y los que nos rodean. Nos ayudará en nuestro caminar diario, aún en las caídas. Nos auxiliará en nuestras enfermedades y debilidades. Y proveerá en nuestras necesidades materiales como comida, cobijo, ropa, trabajo y otras tantas. Recojamos pues las ofrendas y oremos por ellas. Dios y Padre, te rogamos en esta mañana para entender el motivo de las ofrendas. Ayúdanos a tenerte siempre presente en nuestras vidas, a darnos nosotros por completo a ti, a guardar tu palabra, a vivir en constante reverencia ante tu presencia, a confiar en ti. Y te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendice esta mañana las ofrendas que en cada casa te ofrecemos hoy y te rogamos que tú las prosperes. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Ahora vamos a pasar a participar de la institución de la Santa Cena. Tengamos preparados el pan y el vino para poder participar en ella. Abramos nuestras Biblias y leamos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la vida cristiana hay cosas que no debemos dejar nunca de lado, de olvidarnos de ellas o descuidarlas, porque del conjunto de todas ellas dependerá nuestra salud y nuestro crecimiento espiritual. Los creyentes de la iglesia primitiva lo tenían claro. Ellos perseveraban, es decir, permanecían en las enseñanzas de los apóstoles que nosotros hoy en día tenemos escritas en su palabra. No en algunas, las que nos gustan o son más fáciles de aplicar en nuestras vidas, sino en todas. Continuaban en la comunión unos con otros. Sabían que no era fácil conservar la comunión con los demás, si no hacían un esfuerzo para mantener lazos espirituales que les unieran. Persistían en las oraciones como vínculo para abrir el corazón de Dios, para que respondiera ante sus plegarias según su voluntad. Y lo que nos toca hoy, se mantenían firmes en el partimiento del pan. Esto hace referencia a la cena del Señor. Debemos hacer un esfuerzo, siempre, pero especialmente cuando participamos de la Santa Cena, a la gran obra que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros. Nuestro Señor, la noche que fue entregado, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio. Tomemos nosotros el pan, partámoslo y repartámoslo entre nosotros, recordando las palabras de nuestro Señor. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Oremos por el pan. Dios nuestro,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que bendigas este pan que nos recuerda el cuerpo de Jesús, que nos limpies y nos hagas dignos de poderlo tomar. En su nombre. Amén. Comamos todos del pan. Después de haber cenado, nuestro Señor Jesucristo, tomando la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Tomemos la copa, recordando las palabras de nuestro Señor, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Oremos por el vino. Padre Santo, estamos eternamente agradecidos por enviar a tu Hijo a ocupar nuestro lugar. Te pedimos que bendigas este vino que nos recuerda su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Y te rogamos, una vez más, que nos hagas dignos de poderlo tomar. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tomemos de la copa. Nuestro Señor y los discípulos después de la cena cantaron un himno, y cuando hubieron cantado el himno, dice Mateo 26:30. Alabémosle nosotros ahora con una alabanza donde pedimos al Señor que nos lleve a sus atrios para servirle, y que queremos ser un sacrificio vivo que desprenda aroma teniendo hambre y sed de justicia. Reconocemos que solo hay un lugar, el lugar santísimo, que nos permite entrar por la sangre de Cristo, por lo que le pedimos que nos mantenga limpios. Cantemos: Señor, llévame a tus atrios. Ser un
Vamos a tener ahora un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Hoy la meditación está a cargo de Manolo, que nos va a hablar sobre un tema tan importante como es la Iglesia. Buenos días, queridos hermanos. Durante un tiempo hemos venido hablando de la escatología bíblica, de la muerte física, del estado intermedio, de la segunda venida de Cristo, de la resurrección de los muertos, el juicio final, el día del Señor y la nueva Jerusalén. Hoy, con la ayuda del Señor, comenzamos una serie nueva de mensajes sobre la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Iglesia? El Señor Jesucristo escogió para describir a sus seguidores la palabra griega eclesia, que significa iglesia o asamblea, que se utilizaba en ese tiempo para designar una reunión normal de ciudadanos. Los vecinos de una población eran llamados fuera por un mensajero o enviado para tratar entre ellos los asuntos relacionados con la comunidad. Por eso la palabra iglesia significa, entre otras cosas, los llamados fuera. El léxico de Liddell y Scott muestra que en su uso griego clásico la palabra quería decir una asamblea de los ciudadanos debidamente convocada. Teología sistemática, tomo 3. La primera mención que el Nuevo Testamento hace de la palabra iglesia se encuentra en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, y la hizo Jesús a sus discípulos esta referencia estando en la región de Cesarea de Filipo. El Señor, maestro de maestros, solía enseñar en muchas ocasiones utilizando las preguntas. Y en esta ocasión les hizo una pregunta a los discípulos, sentido genérico. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo capítulo 16, versículo 13. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros que alguno de los profetas. Y luego, definiendo la idea, haciendo una pregunta más concreta, dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Y la contestación que el Señor le dio al pescador de Galilea contiene la primera referencia de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Bienaventurado eres, dijo el Señor. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 17, 18. El tiempo del verbo utilizado por Jesús para decir edificaré mi iglesia, indica que la iglesia aún no existía como tal, que aún no había sido establecida en ese tiempo, porque se refiere a su edificación utilizando el tiempo futuro del verbo.
De otro modo hubiera dicho, he edificado mi iglesia o estoy edificando mi iglesia. El Señor dice literalmente, edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra prueba de eso se encuentra en los escritos de Lucas. Como los hermanos saben, Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio que lleva su nombre no aparece ni una sola vez la palabra iglesia. En cambio, en el libro de los Hechos, el término se menciona alrededor de 24 veces, lo que indica que en el periodo que cubre el Nuevo Testamento, el periodo de los años del ministerio de nuestro Señor, aún no se había edificado la iglesia, aún no había sido establecida. La iglesia nació el día de Pentecostés, después de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día que se cumplió la promesa que les hizo a los discípulos antes de su ascensión, antes de subir al cielo, cuando les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese día descendió sobre ellos, sobre los apóstoles, sobre los creyentes que había cuando el Señor subió al cielo, descendió sobre ellos el Espíritu Santo y los llenó de su poder. Y el apóstol Pedro predicó un mensaje, predicó un sermón evangelístico poderoso, tan poderoso que tocó el corazón de miles de almas, de miles de personas, cuando le escucharon decir, sepa pues, llegando ya al final del mensaje, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fijaos bien, hermanos, fíjense bien. Les culpó ni más ni menos que de haber crucificado al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Y es cierto que Él vino para eso, que vino para morir, para ser crucificado, para ser ofrecido en sacrificio en la cruz. Pero recuerda lo que el Señor dijo a Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. En Jesús, cuando murió crucificado, se cumplió lo que estaba escrito, lo que había sido anunciado y profetizado durante siglos. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay del hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Esto debieron entenderlo perfectamente los habitantes de Jerusalén que escucharon el mensaje del apóstol Pedro. Porque al oír esto, al oír lo que él les dijo, se compungieron de corazón, se quebrantaron de corazón, teniendo claro que un pecado tan grave tendría consecuencias tremendas. Y entonces dijeron a Pedro y a los demás apóstoles que estaban con él, varones hermanos, ¿qué haremos? El mensaje del siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, trajo esperanza y consuelo a los corazones atribulados de aquellas personas cuando les dijo, arrepentíos. Ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta del apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa de perdón, la promesa de reconciliación, la promesa de salvación.
Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La respuesta del pueblo al llamado de Dios a través de su siervo fue multitudinaria, pues el mensaje de la gracia de Dios obró la conversión de miles de personas. Lo dice Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, el día que Pedro predicó su primer mensaje, muchas personas no lo escucharon, pero no lo recibieron, no lo creyeron, no se convirtieron. Pero los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, dice Lucas, como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde entonces la palabra iglesia tuvo un significado especial. Tuvo y tiene un significado especial. Cambió el sentido secular que tenía en aquel tiempo para pasar a designar al pueblo espiritual de Dios. Un pueblo que está formado por personas redimidas por la sangre de Jesucristo, investidas, selladas y ungidas con el poder del Espíritu Santo. La Iglesia no es una estructura, no es una organización humana, como lo son las instituciones políticas, sociales o comerciales. La Iglesia es un cuerpo espiritual, un organismo vivo y activo, del que Cristo es la cabeza y del que los creyentes formamos su cuerpo espiritual. Thomas Campbell, cofundador del movimiento de restauración que dio inicio a las iglesias de Cristo en todo el mundo, hizo la siguiente definición de lo que es la iglesia. Él dijo: la iglesia de Cristo sobre la tierra es esencial, intencional y constitucionalmente una. Está integrada por todos los que en cualquier lugar profesan su fe en Cristo y le obedecen en todas las cosas de acuerdo con las Escrituras y lo manifiestan con su vida y su conducta. Lo hemos tomado de Robert Richardson, del libro que él escribió sobre las memorias de Alexander Campbell. Jesucristo, siguiendo con la idea de la institución de la Iglesia, de la formación, del establecimiento de la Iglesia, es el fundador y es el Señor de la Iglesia. Él es la cabeza, el que la dirige y el que la gobierna, como dice San Pablo. Y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es antes de todo y de todos. Y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Él es quien determina quienes forman parte de ella, porque no depende de los siervos de Dios que ministran en ella, ni de la persona que desea ingresar para formar parte de la Iglesia. No depende de ellos. La Biblia dice claramente: el Señor añadía cada día a su Iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que es el Señor el que añade, el Señor el que decide quién forma parte del cuerpo de Cristo, quién forma parte de su Iglesia. La Iglesia es del Señor Jesucristo, le pertenece a Él, porque Él la redimió y la compró con su sangre preciosa, como dice San Pedro en su primera carta a la Iglesia Universal. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esta es la idea que debió tener en mente.
probablemente el autor del himno que tantas veces hemos cantado en la iglesia con gratitud y esperanza. El himno que dice: pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa, la iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y allí se reunirá su pueblo. Allí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga: bien, buen siervo. Terminamos con una aplicación, hermanos. La palabra iglesia se utilizaba antiguamente para referirse a la reunión de un grupo de personas un grupo de vecinos de una ciudad que eran llamados para tratar asuntos relacionados con la comunidad. El primero en mencionar la palabra iglesia en el Nuevo Testamento fue el Señor Jesucristo, y lo hizo refiriéndose a la futura edificación de lo que hoy es la iglesia. Como hemos dicho antes, el Señor dijo a sus discípulos: edificaré mi iglesia. Los evangélicos discrepan sobre cuándo comenzó la iglesia, pero la mayoría de los eruditos coinciden a la hora de afirmar que la iglesia del Señor nació el primer día de Pentecostés, que se celebró después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su fundador. El Señor estableció, inauguró y fundó su iglesia ese día. Lo hizo con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre los que se convirtieron por la influencia en su poder, y fueron bautizados dando testimonio de su fe. Desde entonces, el pueblo de Dios ya no está bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia de Jesucristo, que es el medio establecido por Dios, determinado por Dios para la salvación de los pecadores que creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados. Ya su pueblo no se identifica con la señal de la circuncisión, sino con la fe en la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada sobre la cruz del Calvario. Queridos hermanos, demos gracias a Dios, nuestro Padre, y a su Hijo Jesucristo, por pagar el precio, altísimo precio, de nuestros pecados con su sangre preciosa. Demos gracias a Dios por habernos guiado a creer en Él, a confiar en Él, a través de la palabra, de su palabra y a través del Espíritu Santo. Y demos gracias a Dios por habernos añadido a la iglesia que es su pueblo, que fue comprado pagando un precio tan alto como fue la vida del propio fundador, del propio Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, queridos hermanos, para que entendamos el sentido que tiene el término iglesia, para que sepamos que formamos parte los creyentes del cuerpo de Cristo y para que vivamos en consecuencia el resto de nuestros días. Que Dios nos ayude a meditar sobre este asunto y sobre los que han de venir en los próximos meses. Dios te bendiga. Nosotros somos parte de esa iglesia de nuestro Señor, inmersa en distintas pruebas y luchas, tantas como miembros somos. Pero gracias al Señor y por su gloria, la iglesia sigue caminando. Nada ni nadie la puede detener para realizar su obra. Cantemos en pruebas y en luchas. Oh
terminamos el culto de adoración en esta mañana. Espero que haya sido de gran bendición para todos vosotros, como lo ha sido para mí. Ya queda menos para congregarnos presencialmente en su casa, la casa de Dios. Lo reanudaremos, Dios mediante, cuando pasemos a la fase 2, cuando podremos congregarnos el 50% de las personas que habitualmente lo hacíamos antes del confinamiento por esta pandemia. Unos días antes compartiremos los protocolos y normas que tanto el Gobierno como FELEDE nos dictan para poder desarrollar el culto de manera segura para todos los que lo asistamos. Y quiero dar gracias. Gracias a Dios por permitirnos realizar el culto de oración desde el corazón de cada casa. Gracias a todos vosotros por participar en esta mañana en el culto y poder sentirnos en comunión por su Espíritu Santo. Gracias a Manolo por el esfuerzo que ha hecho por traernos esta mañana el alimento espiritual necesario y recordarnos qué es Iglesia. Gracias al grupo de alabanza por el esfuerzo que realizan para preparar las canciones que cantamos durante el culto. El Señor nos bendiga grandemente, llevándonos en victoria perenne y nos guíe en cada paso que demos durante los días que empieza esta semana. Para terminar este tiempo de adoración, este culto, vamos a realizar una oración. Dios y Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por permitirnos un día más, un domingo más, podernos presentarnos delante de ti como iglesia para alabarte y adorar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque, aún en la distancia, tú nos permites sentirnos unidos en comunión por tu Espíritu Santo para reverenciar tu santo nombre. Te rogamos que tú nos protejas y proveas para cada una de las cosas que necesitamos durante la semana y nos sigas manteniendo en el vínculo de tu amor. En el bendito nombre de Jesús. Amén.